tarde. Buenas tardes, doctora. Doctora. Ya ven la presentación, ¿verdad, Mario? Sí, ya, doctora. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a iniciar con tracto gastrointestinal, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, el tracto gastrointestinal, doctores, inicia con la boca. Nosotros no vemos boca. Vamos a empezar solo con el esófago, ¿de acuerdo? Y de esófago terminamos viendo colon con sus diferentes segmentos. En los diferentes temas, doctores, recuerden ustedes que les había dicho cuando inició el semestre que lo que tenían que estudiar era anatomía, histología, fisiología, así como que una embarradita, porque es algo súper rápido, no nos detenemos con eso, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, yo les doy patologías específicas, que son las que les comento normalmente la clase previa, y ustedes tienen que leer todas las patologías que vienen en el capítulo, ¿de acuerdo? Ok, entonces empezamos con el esófago. Embriológicamente, doctores, estas imágenes son del Lachman de embriología, doctores. El MUR tiene imágenes mucho más bonitas si ustedes quieren. A mí personalmente me gusta mucho el Lachman. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen oportunidad de... Ustedes llevan, creo, un libro de un autor mexicano en embriología. Lo vi también, está aceptable el libro. El Lachman a mí me gusta porque les maneja cada aparato y cada sistema, doctores, se los va a manejar en un color diferente. Entonces, si ustedes se familiarizan con el libro, en el capítulo que ustedes lo abran, dependiendo del color que vean, van a identificar de dónde se originó, con qué resto del sistema está asociado o están en relación a su desarrollo embriológico. Entonces, en el Lachman, doctores, todo lo que se pinte de color amarillo, todo lo que aparezca en color amarillo, por lo menos en esta edición, hace referencia al tracto gastrointestinal, mientras que lo que sea azul corresponde al tracto respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, el esófago, doctores, se va a originar de la porción que se conoce como intestino anterior. Recuerden que el intestino anterior, doctores, es un tubo del cual se van a originar tanto el aparato respiratorio como el aparato digestivo. Lo único que va a aparecer para que queden separados ambos, doctores, es el tabique tráqueo-esofágico. Al formarse ese tabique, lo que va a hacer es que va a bloquear la comunicación que existe entre tráquea y esófago, doctores. Y entonces quedan ya por separado ambos sistemas, doctores, ambos aparatos, ¿ok? Luego, entonces, en base a esto que estamos viendo, entendemos por qué la formación de fístulas, doctores. Realmente las fístulas son un defecto en la formación del tabique. Histológicamente, ¿cómo es que está formado el esófago? Esto es un corte panorámico, ¿ok? Es una laminilla puesta al microscopio y es el mayor aumento que logramos ver, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, como quieran, pero siempre tienen que anotar las capas en orden, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que el esófago, doctores, está formado por epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que tiene el epitelio, doctores. Después va a tener una parte de una submucosa, doctores, que lo que va a tener son glándulas que le permitan secretar moco, doctores. No produce moco como tal en el esófago, pero si nosotros tragáramos el bolo alimentario sin la presencia de estas glándulas, todos tendríamos molestia, nos atragantaríamos. Entonces, estas glándulas se van a hacer cargo de producir un poco de moco para que podamos pasar el bolo alimenticio de manera correcta sin que nos lastime, ¿de acuerdo?
Posteriormente vienen las musculares, doctores. Al esófago, al igual que el recto, quienes les dan la resistencia son las capas de músculo que tienen, doctores, por la disposición que van a tener estas capas. Y por último, una serosa. Recuerden que en el tracto digestivo, doctores, una porción, la porción terminal del esófago y recto, doctores, carecen de serosa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que los músculos son importantes, porque son los que les van a dar resistencia. Entonces, esta es una imagen panorámica, doctores, donde precisamente estamos viendo el epitelio y por debajo vemos estas glándulas que son glándulas productoras de moco, doctores, y que nos van a ayudar a que el bolo alimentario o todo lo que comemos, doctores, pueda pasar a través del esófago sin que nos cause laceraciones. Ok, ¿cuáles son las primeras alteraciones que vemos del esófago, doctores? Bueno, pues primero son las malformaciones congénitas, doctores. Recuerden que todas las enfermedades se llaman congénitas porque son de nacimiento, o sea, cuando nacen o cuando nacemos ya tenemos la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la atresia, doctores, y las fístulas son malformaciones congénitas. Los divertículos, hay algunos que son congénitos, hay otros que se desarrollan durante la vida adulta, doctores, y la acalasia, esa es una alteración, doctores, que puede ser la mayoría congénita o bien puede ser secundaria a algún tipo de lesión, quemaduras, doctores, ¿ok? Entonces, tenemos en el caso de las fístulas, doctores, o las atresias. Recuerden que van a estar muy relacionados tanto fístulas como atresias. ¿Por qué, doctores? Porque pocas veces realmente vamos a encontrar solamente una atresia, como en la imagen B, ¿ok? Que el segmento del esófago, doctores, esté cerrado por ambos extremos. Le falta una porción y ambos extremos estén cerrados. Eso sería una atresia real, doctores. La mayoría de las atresias, doctores, están asociados con una fístula. ¿Por qué? Por lo que vimos de la formación del tabique tráqueo-esofágico. Dependiendo de la porción que le haya hecho falta cerrar de ese tabique, doctores, va a ser el sitio donde va a aparecer la fístula. De las fístulas, doctores, la más frecuente es la que ven en la imagen A, que la fístula se encuentra en la porción inferior y la porción superior es atrésica. ¿Por qué? Porque esto es más frecuente que sea compatible con la vida, doctores. Si tenemos a un paciente que tenga este tipo de fístula o este tipo de fístula, la mayoría de los pacientes van a fallecer. ¿Por qué? Por broncoaspiración, doctores. Porque la comunicación es directa con el sistema respiratorio. ¿Okay? Entonces, esta es la más frecuente y es la que es altamente compatible con la vida, doctores. Ok, en cuanto al divertículo de Zenker, doctores, se va a formar en la vida adulta y lo que sucede que hay una relajación de los músculos, del músculo cricofaríngeo. Se separan sus fascias, doctores, o sus fibras musculares y lo que va a hacer es que obviamente cuando nosotros pasamos alimentos, doctores, estamos incrementando la presión. Si nosotros incrementamos la presión en el esófago que se encuentra por dentro, doctores, las fibras musculares están laxas, la presión que ejerce va a hacer que protruya a través de estas fibras musculares y entonces se va formando un fondo de saco, doctores. Conforme pasa el tiempo, ese fondito de saco, pues obviamente es como si fuera un costalito, ustedes lo van llenando, entonces conforme pasamos alimento, se va a ir llenando y se va a ir llenando más hasta que crezca de tal forma que pueda causar alguna sintomatología. Muchas veces el divertículo de Zenker, doctores, puede pasar inadvertido y solamente ser detectado por un hallazgo, doctores, de estudio de imagen o algunos pacientes, los menos, tienen realmente sintomatología. Entonces, realmente si les ocasiona sintomatología es por el tamaño que alcanza y porque siempre va a tener contenido, doctores. Ups.
Ok. La siguiente es la acalasia, doctores. La acalasia, su libro se las define como que para que podamos tener una acalasia como tal, necesitamos tener 3 componentes. Recuerden ustedes que el esófago, doctores, como tal es solo un tubo, así es una porción cilíndrica, es un segmento cilíndrico de tejido, doctores, que va a conectar la boca con el estómago o va a permitir que se lleve el alimento desde la boca hasta el estómago. No tiene esfínteres verdaderos. Realmente por su estructura anatómica o las estructuras anatómicas con las que está relacionada, doctores, va a tener formación de esfínteres, ¿ok? Que realmente lo que terminan siendo son estrechamientos en su luz, pero por los órganos que se encuentran cercanos a él, ¿ok? Entonces, tenemos el esfínter superior y el esfínter inferior. En la acalasia, doctores, lo que vamos a tener es que va a haber una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Ese esfínter esofágico inferior, recuerden ustedes que está a través del paso por el diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, este esfínter, doctores, va a tener un aumento de la contracción. Va a haber el aumento de tono de esta zona debido a esa disminución en la relajación, doctores, y entonces al estar continuamente aumentado el tono, doctores, del músculo, lo que va a suceder es que no se va a producir la peristalsis. Recuerden ustedes que el esófago funciona, les decía yo, cuando pasamos el alimento, tragamos, y entonces se genera una onda peristáltica que va a permitir que el alimento baje, no en caída libre, doctores, ¿de acuerdo? Sino que vaya descendiendo poco a poco. Esta onda peristáltica, en cuanto llega a la unión esófago-gástrica, doctores, se regresa. La onda peristáltica es hacia abajo y una vez que pasa el alimento en la unión esófago-gástrica, esta onda peristáltica se regresa. ¿Qué va a suceder, doctores, si la onda peristáltica aquí está bloqueada? Pues obviamente no va a haber la peristalsis de regreso y entonces nunca, nunca, nunca va a tener movimiento ese esófago. ¿Qué es lo que sucede? No solo con la acalasia, doctores, con todos los órganos que ustedes tengan un sitio estenótico disminuida su luz, doctores, que el sitio que está disminuida la luz, doctores, por detrás, el órgano va a estar intentando y va a incrementar la fuerza con la que va a estar tratando de pasar el alimento o empujando el contenido, doctores, para intentar romper esta estenosis. Al hacer eso, doctores, aumenta su presión y obviamente todas las regiones previas a la estenosis van a estar dilatadas, doctores. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes vean una estenosis, el sitio que esté dilatado es el preestenótico y el postestenótico va a estar normal, doctores. ¿De acuerdo? Ok. El primer tema. Recuerden que todos los órganos, doctores, tienen la patología más frecuente que van a tener, doctores, es inflamación. Es una patología inflamatoria. ¿Por qué? Porque dijimos que la inflamación es una respuesta ante agentes lesivos, ¿de acuerdo? Y es como un mecanismo de protección. La esofagitis, doctores, es el proceso inflamatorio del epitelio esofágico. La esofagitis puede estar causada por diferentes agentes etiológicos, es decir, hay varias causas que producen inflamación. Muchas de ellas, doctores, a veces no las hemos escuchado o algunas de ellas son más frecuentes, es decir, unas son menos, otras son más frecuentes. De la más frecuente que nosotros que ustedes van a escuchar, doctores, es de la esofagitis por reflujo. ¿Esto qué significa? Que el proceso inflamatorio ocasionado en el epitelio esofágico, doctores, va a ser secundario al reflujo, al regreso del contenido gástrico hacia lo que es el esófago, doctores. Entonces, por eso se llama esofagitis por reflujo.
Luego, entonces, ustedes cuando lleguen al internado van a ver que todo el mundo lo escribe así, ERGE, y que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Habitualmente, doctores, esperábamos verlo en pacientes mayores de 40 años. Actualmente, por las cuestiones de dieta y sedentarismo que manejamos como población general, doctores, estamos viendo pacientes que desde de los 30 años pueden presentar enfermedad por reflujo. Nuestra dieta está siendo altamente irritante, doctores, y entonces los alimentos irritantes van a estimular la relajación de los esfínteres, sobre todo en la unión esófago-gástrica, y entonces por eso estamos viendo a menor edad la enfermedad por reflujo. ¿Cuáles son los datos clínicos? Todos los pacientes y muchas de las patologías que tengan que ver con esófago y con estómago, doctores, nos van a producir disfagia, pirosis y regurgitación. Es lo que les va a decir el paciente siempre que llegue con ustedes. Me duele, siento que me quema y se me regresa la comida. ¿Ok? Entonces, ustedes ya obviamente tomarán la decisión de qué hacerle a su paciente. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando tienen un paciente que tiene cuadros continuos de reflujo, doctores, y que ya les molesta y que ya no lo tolera y que ustedes le dan tratamiento y el paciente dice, no siento mejoría? Muchos de ellos ustedes los van a enviar a que le hagan una biopsia por endoscopía o que le hagan una endoscopía, doctores, para valorar cómo se encuentra la mucosa. En los pacientes que como endoscopistas ustedes lleguen a encontrar alguna zona que sea sospechosa, van a tomar biopsias. Y esas biopsias, doctores, son las que nos envían a patología para que hagamos el estudio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en la imagen histológica o histopatológica del esófago para ponerles o decirles a ustedes que ese paciente tiene una esofagitis por reflujo? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es buscar el epitelio. Buscamos el epitelio, lo encontramos, doctores, y vamos a ver que la membrana basal o la capa basal del epitelio esofágico, doctores, va a estar incrementada. O sea, va a haber un mayor número de células basales, que eso se denomina hiperplasia. Posteriormente, doctores, vamos a encontrar un epitelio esofágico. Los epitelios planos no tenemos por qué ver los vasos que lo están irrigando, ¿ok? Entonces, en la esofagitis por reflujo, los vasos se hacen evidentes, doctores. ¿Por qué? Porque se llenan de sangre y eso se llama congestión de la papila. Aquí el vaso se llama papila, doctores. Entonces, vamos a ver que las papilas están congestivas, doctores. Y entre papila y en el epitelio de superficie vamos a ver que incrementa o aumenta la presencia de células inflamatorias, ¿de acuerdo? No hay un tipo específico, habitualmente son linfocitos, doctores, y cuando juntamos esos tres requisitos, eso se llama esofagitis por reflujo. Si nosotros lo único que vemos es que hay infiltrado inflamatorio, doctores, eso es esofagitis inespecífica, es decir, está inflamado, sí, pero no veo una causa aparente que esté ocasionando la inflamación y ahí ya les toca a ustedes investigar la causa, ¿ok? ¿Qué pasa si ese paciente tiene una esofagitis por reflujo? Les damos a ustedes el reporte, regresa con ustedes, le dan tratamiento, pero el paciente pues no sigue las indicaciones o no mejora a pesar de seguir las indicaciones, doctores. Este paciente va a progresar. Una esofagitis por reflujo, doctores, es un proceso inflamatorio que de entrada está haciendo uso de un mecanismo de adaptación, sí, pero es solamente como complemento. Cuando no se quita el estímulo que está ocasionando el problema, que está ocasionando esa inflamación, entonces sí, doctores, va a echar mano de un mecanismo de adaptación que le permita soportar esa irritación. Recuerden ustedes que el pH del estómago es ácido, doctores, y el esófago no está hecho para soportar ácido. El tipo de epitelio no es para eso. Entonces, cuando el paciente continúa, doctores, lo que vamos a ver en estos pacientes es la siguiente patología. Se llama esófago de Barrett. Clínicamente ustedes lo llaman esófago de Barrett.
El esófago de Barrett es la complicación de la esofagitis por reflujo y se define como una metaplasia intestinal especializada, o bien pueden encontrar ustedes que diga presencia de células caliciformes, pero no solamente son las células caliciformes, doctores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el epitelio del esófago, doctores, no tiene células caliciformes, pero no solo aparecen ese tipo de células, sino que se cambia todo el epitelio, doctores. Vemos un epitelio glandular que va a ser aquel que permita la resistencia al ácido o al pH ácido que maneja el estómago. Obviamente la edad de aparición, doctores, es una edad mayor. ¿Por qué? Porque dijimos que es el continuo. El paciente primero debe de tener reflujo y posteriormente va a desarrollar una metaplasia, doctores. ¿Cuál es la importancia? Hasta la fecha, el único factor de riesgo para adenocarcinoma de esófago, doctores, o de la unión esófago-gástrica, doctores, es el esófago de Barrett. ¿Cómo es que se ven las piezas o cómo es que ustedes lo ven? Se supone que así como yo se los muestro, ustedes lo ven en una endoscopía, doctores. Las piezas que ven ustedes de este lado son piezas en fresco y la pieza que está del lado derecho es una pieza ya fijada en formol. El epitelio esofágico, doctores, justo en la unión esófago-gástrica, dicen los libros que si nosotros intentamos trazar una línea, vamos a poder trazar una línea recta. Y no significa que sea completamente derecha, pero si yo pusiese mi regla de aquí a acá, queda prácticamente en la misma línea todo el cambio de epitelio. Vean, el epitelio del esófago se ve diferente a comparación de la mucosa gástrica. Recuerden ustedes que todos los libros dicen que el estómago tiene un aspecto cerebriforme por estos pliegues que forman, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros colocáramos una regla, veríamos que prácticamente todos quedan en el mismo nivel. ¿Qué es lo que sucede en el esófago de Barrett, doctores? Y ustedes lo ven endoscópicamente. Que el intercambio de epitelio, doctores, normal en la unión esófago-gástrica va a estar irregular. Se le llaman lengüetas. A estas partes, doctores, que si ustedes se fijan, hacen como ondulaciones hacia lo que es la mucosa gástrica, se le llaman lengüetas. Y si ustedes se fijan, si intentáramos colocar una línea, ninguna de ellas va a quedar dentro de la línea, o quedan arriba o quedan debajo, no quedan continuas. Y endoscópicamente, ustedes lo reportan como la unión esófago-gástrica de aspecto salmonelato, o sea, que tiene un tono salmón. Nosotros tendríamos que ver, o ustedes tendrían que ver el cambio, el esófago, el epitelio se ve blanco, en la mucosa gástrica se ve rosadito o rojo, doctores, ¿de acuerdo? Cuando tienen la metaplasia, cuando tienen el esófago de Barrett, doctores, ustedes lo que van a ver es precisamente que cambia de color. ¿Por qué? Por la metaplasia que está presentando. ¿Cómo es que lo vemos histológicamente? Primer requisito para que nosotros les podamos diagnosticar esófago de Barrett, doctores. Tenemos que ver el cambio de epitelio, es decir, tengo que ver el epitelio plano y el epitelio glandular en la misma biopsia. Si está separado el epitelio esofágico y el epitelio glandular, aunque yo vea las células caliciformes, no se puede decir esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque la mucosa gástrica normal, doctores, por el proceso inflamatorio propio de la mucosa gástrica, es decir, la gastritis, nos puede hacer una metaplasia. Y no, esa no se llama esófago de Barrett, doctores, ¿ok? Entonces, por eso es requisito indispensable que veamos en la misma muestra el epitelio plano y el epitelio glandular. Entonces, vean ustedes, estamos viendo, este es el epitelio esofágico. Si buscamos los datos de esofagitis por reflujo, los vemos, doctores. Hay hiperplasia de la basal, hay congestión de la papila y está el incremento del infiltrado inflamatorio. Por debajo de esta vemos las glándulas. Recuerden que las glándulas son así, redonditas. La mucosa gástrica normal no tiene, doctores, células caliciformes. Las células caliciformes son propias del intestino grueso, doctores, de acuerdo, de colon.
Y estos espacios redondos y huecos que ven ustedes aquí son las células caliciformes. Las células caliciformes producen moco, se llaman caliciformes porque se supone que recuerdan el cáliz, ¿de acuerdo? ¿Dónde voy? Aquí. Ok, entonces si hacemos un acercamiento, nuevamente vemos el epitelio esofágico del lado izquierdo, el epitelio glandular lo vemos del lado derecho y vemos estas glándulas que tiene estas células, estos espacios huecos que tiene acá, que corresponden a células caliciformes. Esto se conoce como metaplasia intestinal especializada, ¿ok? O metaplasia de células caliciformes. Ok, en este, por ejemplo, en este corte, doctores, lo que vemos del lado izquierdo es el epitelio plano del esófago y vemos aquí justo la transición, doctores, de la mucosa gástrica. Así es como tenemos que ver el epitelio plano y el epitelio glandular. Y si se fijan, el resto de la muestra no tiene otra célula caliciforme, solo esta. Con una sola célula caliciforme que veamos, doctores, el epitelio glandular con esta transformación, eso se llama esófago de Barrett. Ok. ¿Dudas o preguntas? Sí, doctora, Sí, María. perdón, había dicho la definición del esófago de Barrett y era como, no alcancé a anotar, perdón. Es una metaplasia intestinal especializada. Y con que solo exista una célula caliciforme ya es, Aunque ¿verdad? existan las células caliciformes, pero ojo, el requisito es que veamos el cambio de epitelio. Cambio de Les repito, epitelio. si vemos, por ejemplo, en un fragmento el epitelio esofágico y en otro fragmento el epitelio glandular, o sea, no nos consta que realmente se trate de esófago, de la unión esófago-gástrica. Muy pudiera ser que una muestra es de esófago y la otra muestra corresponde a estómago, ¿de acuerdo? Y en el estómago también podemos ver presencia de células caliciformes. Ahorita que veamos estómago lo vamos a ver. ¿Okay? Gracias. Deben estar ambas, tanto el epitelio Sí, plano y el glandular. así es, juntos. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, ¿No? sí, bueno, que primero diga Lidia. Gracias. No, nada más, rápido, dijo que era metaplasia de células calciformes, pero había dado otro nombre. ¿Cuál era? Es que no lo alcanzé a escribir, perdón. La metaplasia intestinal especializada. Ok. Gracias. Ajá, mi duda era, había dicho que se llamaba esofagitis inespecífica si solamente veíamos ahí que... Inflamación. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Yo, Ok. doctora. Sí, Diego. La metaplasia es, bueno, mencionó que era el epitelio plano estratificado no queratinizado por epitelio glandular, ¿verdad? Así es. Sí, Gracias. porque les decía que no, en el epitelio plano, o sea, no podría aparecer solo la célula caliciforme, porque las células caliciformes son de epitelios glandulares. Ujú. Doctora Nuri, ¿me escucha? Sí, sí, Emiliano. Rápidamente, entonces, si una persona tiene reflujo, gastritis, puede desarrollar, No, es diferente tener gastritis y reflujo. ¿me puede explicar la diferencia? La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. El reflujo gastroesofágico es la incompetencia del esfínter, precisamente de la unión esófago-gástrica. Bueno, entonces, tomando en cuenta que son dos eventos completamente distintos, eh, se puede decir que en cualquiera de los dos eventos puede haber la presencia de células caliciformes. O sea, En el sí, reflujo no vemos células caliciformes. y en la gastritis. En la gastritis sí podemos ver células caliciformes. Ok, y por último, doctora, si me lo permite, ¿a qué hace referencia el término aterciopelado? Que recuerda al terciopelo.
Ok, ¿Conoces pero el terciopelo? sí, bueno, sí, ok. La tela o el papel de terciopelo es como peludito, vellosito. A eso se refiere ese término. Que no vemos ninguna alteración, sino que solo lo vemos así como si fuera muy suave, muy esponjosito. Pero eso es a nivel, Tendrías que conocer el terciopelo para que lo entendieras. Recuerden que muchos términos que se utilizan son en referencia a algo, entonces tenemos que ubicar a lo que hace referencia para que podamos relacionarlo. ¿eso hace referencia a nivel macroscópico o microscópico? Es macros, Correcto. lo que Muchísimas ves con gracias. tus ojos. El terciopelo no se ve en el microscopio, el terciopelo lo ves así con tus ojos, ves la tela o ves el papel. Entonces, ese es el aspecto que tú ves así directamente, sin microscopio. Muchísimas gracias, doctora. A ver, doctores, no se confundieron con eso que preguntó Emiliano, ¿verdad? De gastritis y reflujo. No, doctora. ¿No? Doctora. Ok. Nada tiene que ver la gastritis y el Barrett, ¿ok? Y el reflujo no tiene células caliciformes, ¿cierto? Se los acabo de explicar ahorita que vimos el tema. ¿Estamos claros? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, continuamos con neoplasias, ¿ok? Recuerden, ok, entonces, la neoplasia más frecuente del esófago no es el adenocarcinoma, doctores. Aparece en este orden en la presentación. ¿Por qué? Porque es el continuo. Tenemos reflujo gastroesofágico, tenemos metaplasia intestinal especializada o esófago de Barrett, doctores, y si no quitamos el estímulo, doctores, lo que va a pasar con ese esófago de Barrett es que se va a transformar en una lesión irreversible. Y una vez que tenemos una lesión irreversible, doctores, va a progresar a una neoplasia. Esa neoplasia se va a llamar adenocarcinoma. ¿Por qué se llama adenocarcinoma? Por lo mismo, ¿no, doctora? Que comentó que se están generando glándulas y está Ok. afectando el epitelio. Bueno, Ok, de acuerdo, Mario, gracias. Entonces, es porque va a tener formaciones glandulares. Entonces, ¿de dónde se va a originar el adenocarcinoma del esófago, doctores? En ¿Se la origina A del unión, nivel, epitelio plano? Ali, entonces, en la unión gastroesofágica. sí, en la unión en la unión esófago-gástrica. Pero, ¿de qué tipo de tejido específicamente? ¿Es en la mucosa? del tejido epitelial, doctora. Perdón, Daniel. Bueno, como dice carcinoma, se refiere al tejido epitelial. Sí, ok. Yo lo que quiero es que me digan, dijimos que el epitelio del esófago es plano estratificado, no queratinizado. El epitelio del estómago es glandular, ¿sí? El epitelio gástrico es glandular. Para que nosotros tengamos un adenocarcinoma, ojo, de esófago, ¿de dónde se originó? Del epitelio glandular del estómago. De una glándula. Sí, se origina de glándulas, pero el esófago no tiene glándulas. Ya es doctora en la unión esófago-gástrica. Esa De la unión esófago. raíz de la metaplasia que sufre el... Exacto, Daniel. Exacto. Si ustedes dicen que se origina de la unión esófago-gástrica, ojo, la unión esófago-gástrica normal, las glándulas que tienen son del estómago, y entonces ya no sería un adenocarcinoma esofágico, sería un adenocarcinoma gástrico, y el tratamiento es completamente diferente cuando nosotros les decimos esófago o estómago. Sin embargo, en el esófago, la neoplasia no se originó del epitelio del estómago,
Se originó del epitelio glandular metaplásico, doctores. ¿Ok? Recuerden que se los dije. Ya tenemos una metaplasia, la metaplasia se transformó ya a una lesión irreversible y luego entonces lo único que le queda es transformarse en una neoplasia. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Sí, doctora. Ok. Entonces, cuando ustedes entran en hacer una endoscopía, porque todo esto, doctores, se puede diagnosticar por endoscopía y lo que necesitan para confirmar ustedes su sospecha diagnóstica es la biopsia. Ojo, doctores, en las instituciones, ustedes podrán hacer una endoscopía y ver preciosamente la neoplasia. Y aunque ustedes pongan en su diagnóstico de su hoja de endoscopía que es un adenocarcinoma esofágico, nadie se los va a querer operar. Nadie. En una institución, nadie los opera con el diagnóstico de endoscopía. ¿Qué necesitan? Siempre para poder operar un paciente. Es más, para que les reciban la interconsulta. ¿Qué les van a pedir siempre? En el caso de las neoplasias. ¿Podría ser una biopsia? Sí, Oliva, gracias. Siempre les van a pedir el reporte histopatológico. Si el reporte histopatológico no dice que tienen una neoplasia sus pacientes, los oncólogos no los ven, ¿ok? Siempre les van a pedir el reporte histopatológico. Si no, no intervienen a sus pacientes, no los voltean pues ni a ver en las instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, aunque ustedes en una endoscopía vean que está la lesión claramente allí, le tomen así sus fotos bien bonitas, doctores, si no le toman una biopsia que sirva, que tenga neoplasia y que pueda diagnosticarse en el corte histológico, o sea, no les van a dar tratamiento, necesitan el reporte histopatológico, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, doctores, patología estamos dentro de las ramas médicas de auxiliares diagnóstico, ¿ok? Entonces somos de apoyo diagnóstico, pero patología es el gold estándar de los hospitales para tratamiento de neoplasias. O sea, no les van a tratar a un paciente con una neoplasia maligna si no tienen un reporte de patología, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí que les quede bien presente. Habitualmente, doctores, en las instituciones, cuando ustedes son internos o residentes, les piden que vayan a pedir una interconsulta a oncología. Dicen, sí, mira, pues es que en la tomografía se ve que tiene ahí una lesión, que no sé qué, bla, 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 bla. Ve y pide la interconsulta a oncología porque ya les toca el paciente, ya no es de cirugía, va a ser de oncología. Y ahí van ustedes de inocentes con su hoja de interconsulta. Y las ve el oncólogo y casi que los regresa, pero más rápido de lo que ustedes tardaron en llegar. Le dice, ¿tiene histopatológico? No, pues que no, pues cuando tenga histopatológico me buscas o pasas la interconsulta al que le toque. Porque si no tienen diagnóstico histopatológico no se los van a ver. En las instituciones privadas pueden hacer lo que se les dé la gana. En las instituciones no, doctores. Normalmente todo es así como que muy de protocolo y muy estandarizado. Ok, entonces cuando ustedes entran y hacen la endoscopía, doctores, ven las lesiones. Habitualmente las neoplasias, doctores, van a tener zonas de úlcera. ¿Por qué? Porque el tejido está tan lesionado, doctores, y el paciente va a seguir tragando hasta que se los permita la lesión, va a seguir lesionando ese tejido y el tejido que se empieza a desvitalizar se necrosa y forma la úlcera. ¿De acuerdo? Entonces podemos verlo de diferentes maneras, lo pueden ver ustedes dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente. ¿Cómo es que lo vamos a ver nosotros histológicamente? Bueno, pues si es un adenocarcinoma, lo que vamos a tener es que va a formar glándulas. Todas estas, doctores, todas estas son glándulas. Todos estos espacios es el centro de la glándula, este de aquí y este de acá. ¿Cuál es la característica de las neoplasias malignas que se originan de una glándula? Pues tiene formaciones glandulares. La diferencia, doctores, es que esas glándulas, entre una y otra, han perdido su membrana basal. Ya no se puede distinguir dónde empieza una glándula y dónde termina la otra, doctores.
Y otro término que se utiliza es decir que forma luces dentro de sus luces. Es decir, esta, por ejemplo, no es una glándula verdadera, más bien una célula, su citoplasma se separó e hizo este espacio y permite verlo como si fuera la luz de una glándula. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que clasificamos a los adenocarcinomas, doctores? Diferenciación. Quedamos que la diferenciación es que tanto se parece la célula neoplásica a la célula que le dio origen. En el caso de los adenocarcinomas, los vamos a nombrar de acuerdo a al porcentaje de formación de glándulas, doctores. Es decir, si tiene más del 95% de glándulas, de formaciones glandulares, ese va a ser uno bien diferenciado. Si tiene del 50 hasta el 95% de formaciones glandulares, es un moderadamente diferenciado. Y si tiene menos del 50% de formaciones glandulares, eso es un poco diferenciado, ¿ok? Y así es como clasificamos a la mayoría de los adenocarcinomas, doctores. Ok. La siguiente neoplasia maligna del esófago, doctores, es el carcinoma epidermoide. No porque sea el segundo, doctores. En realidad el carcinoma epidermoide es el más frecuente del esófago. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Básicamente, doctores, la dieta. Y la dieta hablamos de una dieta irritante. ¿A qué se refiere con irritante? Por ejemplo, en nuestro país el carcinoma epidermoide es frecuente de esófago. ¿Por qué? Porque nuestra dieta es altamente irritante. Solemos combinar alimentos picantes, por ejemplo, con alimentos muy calientes, doctores. Y eso al final de cuentas es una agresión para el epitelio esofágico que no está hecho para resistir ese tipo de procedimientos, ese tipo de procesos, doctores. ¿Ok? Entonces, básicamente dietas, doctores, para hablar de carcinoma epidermoide de esófago. Tenemos carcinoma epidermoide que se puede originar secundario a una infección por virus de papiloma humano. Sí, doctores, sí lo podemos tener, pero no es lo más frecuente, ¿ok? ¿Cuál es el sitio más frecuente de aparición? Normalmente es el tercio medio, doctores. Entonces, el sitio de una y de otra de las neoplasias es diferente e histológicamente no se parecen. El carcinoma epidermoide se llama así porque recuerda a la epidermis. Recuerden ustedes que el sufijo ioide es parecido a. Y entonces, ¿cómo es que lo vemos histológicamente? Esto es un epitelio esofágico. El epitelio que tienen ustedes del lado derecho, doctores, tiene una maduración regularmente conservada. Realmente tiene displasia, doctores. Y de aquí hacia acá, doctores, vemos que ya no se parece tanto el epitelio que es neoplásico a este epitelio que aún está medianamente conservado, doctores. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el espesor completo del epitelio, doctores, las células se ven hipercromáticas, ¿sí? Y se ven prácticamente todas del mismo tamaño, doctores. Aquí se ha alterado su maduración. La maduración de este epitelio está alterada. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cómo clasificamos al carcinoma epidermoide? El carcinoma epidermoide de todos lados, doctores, en todos los sitios que aparezca carcinoma epidermoide, se clasifica como bien diferenciado y poco diferenciado. ¿En qué basamos la clasificación del carcinoma epidermoide? Si estamos llamándole epidermoides porque se parece a la piel, ¿qué hace la diferencia entre un epitelio plano estratificado no queratinizado y la piel? La queratina, doctores. Entonces, para que nosotros le llamemos bien diferenciado, tenemos que ver presencia de queratina. Y cuando no vemos formación de queratina, doctores, ese carcinoma epidermoide se llama poco diferenciado. ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una duda. Sí, yo. Entonces, en el carcinoma epidermoide vamos a ver histológicamente hiperplasia de la capa basal
y No, alteración de la No, maduración. no. Si tú hablas de hiperplasia, ¿de qué estás hablando, Oliva? Ya se va a cortar, doctora.